Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro. ¿Acaso del catálogo de catálogos? Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Claves de lectura. Las obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Jorge Luis Borges. Nació en Buenos Aires en 1899 y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Desde muy chico leyó, escribió y tradujo obras de varios idiomas. Publicó en varias revistas y diarios de su época, como El Hogar, La Nación o la mítica revista Martín Fierro. Fue un gran lector, generó polémicas, discutió sobre política y sobre literatura. Quedó ciego y continuó escribiendo. Su obra es considerada fundamental en la historia de la literatura del mundo y es uno de los más grandes escritores del siglo XX. Escribió cuentos, ensayos y poesía. Hoy vamos a leer y analizar sus cuentos. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. El Sur. Jorge Luis Borges. A veces sus historias hacen referencia a un recuerdo, a algo que escuchó o que leyó. Esos recuerdos muchas veces se pueden relacionar con sus dos vertientes familiares. El linaje de su padre era de eruditos. Poseían bibliotecas y conocían diferentes culturas e idiomas. El linaje de su madre era guerrero. Sus antepasados habían participado de las guerras civiles argentinas del siglo XIX. El duelo es un tema muy presente en muchos de sus cuentos. En algunos, los personajes que se enfrentan son gauchos o compadritos. En otras historias de Borges, los duelos resultan un poco más extraños, como en el cuento Aben Hakán el Bojarí, muerto en su laberinto, donde se relata la persecución de un hombre a otro, y en el que finalmente quien perseguía resulta ser el perseguido. En el cuento Tema del traidor y del héroe, también encontramos esa relación en la que el héroe en realidad es el traidor, sin dejar de ser el héroe. Recordó que uno de los heresiarcas de Ugbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Tlön, Ugbar, Orbis Tertius. Jorge Luis Borges. En sus cuentos nos encontramos no solo con personajes o hechos de la historia argentina, sino también con referencias directas a la historia universal. Casi siempre menciona escritores o filósofos y cita sus obras. En otras ocasiones hace alusión a obras literarias sin mencionarlas directamente, pero a veces las citas no son comprobables. En algunos cuentos, lo que parece una biografía es en verdad una ficción, es decir, una construcción, un invento, que toma la forma de una biografía de un personaje que nunca existió. Por ejemplo, en el libro Historia Universal de la Infamia, presenta la biografía de una pirata china, la viuda Qing. Trata en muchos de sus cuentos los límites entre realidad y ficción. Podemos pensar que cada cuento de Borges parece una pequeña enciclopedia, pero nunca estamos seguros de que su información sea verídica. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión, producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba.
El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros. Pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. El Aleph. Jorge Luis Borges. Muchos de sus cuentos forman parte del género fantástico. Cuando los comenzamos a leer, parece que pudiéramos reconocer en ellos el mundo que habitamos, casi real. Pero de repente, ese mundo es intervenido por algo que desestabiliza esa realidad. En el cuento El Aleph, el personaje principal se llama Borges. Es un hombre que está triste por la muerte de su amada y todos los años regresa a la casa en la que ella vivió para visitar a su familia. Si bien el personaje también se llama Borges, no es el autor, sino una construcción. Este es un recurso que utiliza Borges, el autor, para establecer un contexto que parezca real, es decir, presentar un mundo más parecido al nuestro. En el cuento El Aleph, Borges es conducido al sótano de la casa que visita todos los años, donde descubre un extraño objeto, desde el que puede ver todo el universo y todos los tiempos de ese universo. Ese objeto es el Aleph. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide. Vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos, escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. El Aleph. El Aleph es la representación del infinito. Es la primera letra del alfabeto hebreo y para la Cábala, tradición mística que Borges conocía muy bien, es la letra que contiene todas las letras, es decir, todo el lenguaje humano. Pero hay un inconveniente para contar lo que Borges, como personaje, ha visto en el Aleph. El problema está en el lenguaje mismo, que cuenta en sucesivo, una cosa después de la otra, lo que ocurre en simultáneo. En el Aleph, Borges, el personaje, ve todo al mismo tiempo. ¿Cómo relatar lo que aparece en simultáneo si solo se puede contar una cosa después de la otra? Los cuentos de Borges, el autor, parecen sugerir que ante la imposibilidad de encontrar las leyes que rigen el orden del universo, el ser humano creó su propia realidad y la ordenó según leyes y fórmulas que, inventadas por él, puede llegar a conocer. Los temas del orden y el caos son claves para la lectura de los cuentos de Borges. Thich Penn diría una vez: me retiro a escribir un libro. Y otra: me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que el libro y laberinto eran un solo objeto. El jardín de los senderos que se bifurcan. Jorge Luis Borges. En muchos de sus cuentos, el problema del orden y del caos tiene una forma particular: el laberinto. El laberinto tiene un camino de entrada y de salida, pero quien está dentro lo desconoce. Si no tiene un mapa, el laberinto es puro caos. En el cuento La biblioteca de Babel, el laberinto tiene forma de biblioteca. Nadie conoce dónde empieza ni dónde termina. En el cuento La casa de Asterión, es el minotauro de la leyenda griega quien está en el laberinto. Para él eso es el mundo entero. Muchas veces, Borges hace referencia al círculo como la forma más perfecta del laberinto, porque quien lo transite pasará una y otra vez por el mismo lugar sin notarlo. En otras ocasiones, Borges trata el tiempo y el destino como si fueran un laberinto. Ningún hombre ni mujer tiene la clave de cómo recorrerlos. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia,
que otro estaba soñándolo. Las ruinas circulares. Jorge Luis Borges. Otro tema que se repite en muchos de sus cuentos es el del original y la copia, los simulacros. En el cuento Las ruinas circulares, un hombre es soñado por otro hombre, que a la vez es soñado por un dios, que quizás sea soñado por otro dios. Cada uno de ellos existe en un nivel de realidad diferente. Estos simulacros parecen muñecas rusas. Podríamos imaginar su prolongación infinita. Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros. El desplayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Jorge Luis Borges. Cuando leemos sus cuentos, podemos encontrar mundos que parecen reales, pero de repente ese mundo es intervenido por algo que desestabiliza esa realidad. Los duelos, los gauchos y compadritos conviven junto a personajes de la historia, la filosofía y la literatura universal. Mediante figuras como los espejos, las muñecas rusas y los laberintos, Borges trata en muchos de sus cuentos el problema del orden y el caos, así también como los límites entre la ficción y la realidad. En más de un cuento, algún personaje sugiere que un ser humano podría ser todos los seres humanos, que todo y uno se relacionan. La clave está en la lectura. Borges quiere que los lectores seamos Borges y él nosotros. Borges también es un lector. Misiones, como toda región de frontera, es rica en tipos pintorescos. Suelen serlo extraordinariamente aquellos que, a semejanza de las bolas de billar, han nacido con efecto. Tocan normalmente banda y emprenden los rumbos más inesperados. Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Horacio Quiroga. Nació en Salto, Uruguay, en el año 1878. Se suicidó en Buenos Aires en 1937. Vivió en Montevideo, en Buenos Aires y en la selva misionera. Fue docente, juez de paz, diplomático e inventor, pero su principal ocupación fue la de escribir. Publicó en las revistas Caras y Caretas, Mundo Argentino, Fray Mocho, El Hogar y en los diarios La Nación y La Prensa. Es considerado uno de los narradores más importantes del Río de la Plata. Fue uno de los primeros cronistas de cine, pero también escribió poemas y obras de teatro. Sin embargo, hoy vamos a leer y analizar sus cuentos. La tortuga, cargada así, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. La tortuga gigante. Horacio Quiroga. El cine fue tema de muchos de sus cuentos. También usó material de otros libros y recuerdos de experiencias propias. Muchos de sus cuentos abordan siempre algo temible, algo de lo que debería hablarse pero no se discute, algo que está presente, pero que por alguna razón es ignorado. También escribió historias para chicos, compiladas en el libro Los cuentos de la selva. Allí los protagonistas son animales como la tortuga, los flamencos o el yacaré. Esos cuentos, a la vez que narran una historia, también explican alguna característica de los animales que la protagonizan. Quiroga construye una ficción para explicar, por ejemplo, por qué los flamencos tienen patas rojas y están todo el tiempo en el agua. La decisión de huir y sus peligros, para los que el mensú necesita todas sus fuerzas,
es capaz de contener algo más que una fiebre perniciosa. El domingo, por lo demás, había llegado, y con falsas maniobras de lavaje de ropa, simulados guitarreos en el rancho de tal o cual, la vigilancia pudo ser burlada. Los Mensú, Horacio Quiroga. Incorporó temas y formas de contar de escritores norteamericanos y europeos para crear pequeños universos. Escribió cuentos de terror al estilo de Edgar Allan Poe. También tomó el tema del poder de la naturaleza al estilo de Rudyard Kipling. Algunos de sus cuentos se inscriben dentro del realismo, como Una estación de amor o Los Mensú, donde denuncia la explotación de los trabajadores yerbateros. Y otros pertenecen al género fantástico, donde algo extraño irrumpe en esa realidad y la deforma, como La insolación o El almohadón de plumas. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión, sumamente lejana, de no ver el machete de plano en el suelo. El hombre muerto, Horacio Quiroga. Para vivir de su trabajo como escritor, tuvo que aprender el oficio de escribir. Por ejemplo, cumplir con las entregas de sus cuentos en fecha y que tuvieran determinada cantidad de líneas. Entre 1925 y 1928, compiló en 3 libros algunas reglas, trucos y herramientas para hacer un buen cuento. En Trucos del perfecto cuentista, Decálogo cuentista y La retórica del cuento, insistió en que los escritos deben mantener la atención del lector hasta el final. Podemos pensar que sus cuentos son como pequeñas máquinas de contar. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror, con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Uno de sus libros más famosos es Historias de amor, de locura y de muerte. Allí encierra varios de sus cuentos más conocidos, en donde se manifiestan los vínculos entre estos 3 temas. Cómo el amor puede llevar a la locura o a la muerte. Cómo la cordura y la locura a veces pueden ser muy parecidas. Quiroga postula que muchas veces la locura y el amor son formas posibles de vampirismo o de parasitismo. Algo se aloja en otro ser viviente y le va succionando la razón, el deseo y la vida. Salió por fin y se detuvo en la linde. Pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. Al calor quemante que crecía sin cesar desde 3 días atrás, agregábase ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba, con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. La insolación, Horacio Quiroga. Una clave de lectura es prestar atención a cómo utiliza determinadas palabras. Muchas adelantan el fin de la historia. Lo mismo pasa con los títulos que elige para sus cuentos. En el cuento La insolación, la historia transcurre en el Chaco y narra la muerte de Mr. Jones desde el punto de vista de sus perros. El cuento juega además con lo que significa insolarse, porque entre las consecuencias de la insolación está la muerte. Algo similar sucede en el cuento A la deriva. Un hombre quiere sobrevivir a la mordida de una víbora. Para conseguirlo, se sube a una balsa y atraviesa el río con intención de llegar a un pueblo. Por más que durante todo el relato el protagonista parece que va a salvarse, al estar a la deriva, instala la imagen de lo que sucederá. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. A la deriva, Horacio Quiroga.
Uno de los trucos más importantes que usa es la elipsis. Esto es, no decir lo que sucede. De esta manera logra crear tensión. Tal como sucede en La gallina degollada, que tiene un final con efecto, es decir, construido para que nos sorprendamos en la escena final. Un hombre no quiere dejar entrar a su mujer a la cocina para que no vea lo que ha ocurrido. Nosotros, los lectores, podemos imaginar lo que sucedió en la cocina porque leímos el cuento, porque nos quedaron ciertas imágenes y palabras rebotando en la cabeza. Pero el cuento no lo informa directamente. Esto es una elipsis. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Decálogo del perfecto cuentista. Horacio Quiroga. El cine fue tema de muchos de sus cuentos. También usó material leído en otros libros y recuerdos de experiencias propias. Algunos de sus cuentos son realistas y otros pertenecen al género fantástico. Entre 1925 y 1928 compiló algunas reglas, trucos y herramientas para hacer un buen cuento en 3 libros. Uno de sus libros más famosos es Historias de amor, de locura y de muerte. Allí desarrolla los vínculos entre estos 3 temas. Cómo el amor puede llevar a la locura o a la muerte. Cómo la cordura y la locura a veces pueden ser muy parecidas. Una clave de lectura es prestar atención a cómo usa determinadas palabras. Muchas adelantan el fin de la historia. Uno de los trucos más importantes que usa es la elipsis. Esto es, no decir directamente lo que sucede. Podemos pensar que con trucos, reglas y diabluras compuso sus máquinas preferidas, los cuentos. El esfuerzo humano debería tender a la abolición de todo intermediario entre la mente y las fuerzas originales, a suprimir en lo posible la materia, otro axioma de filosofía oculta. Mas, para esto, hay que poner el organismo en condiciones especiales, activar la mente, acostumbrarla a la comunicación directa con dichas fuerzas. Claves de lectura. Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Detengámonos en uno de ellos, Leopoldo Lugones. Nació en Villa María, Córdoba, en 1874. En sus comienzos escribió en el diario socialista La Vanguardia y más adelante en el diario liberal conservador La Nación. Participó de la filial argentina de la Sociedad Teosófica Internacional. También impulsó la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. Fue hombre de muchos y diferentes intereses, desde los mitos griegos hasta las historias de la Biblia, desde la literatura, la política, hasta los avances científicos. En 1938 se suicidó con veneno. Algunos dicen que fue por amor, otros por melancolía. Fue poeta, narrador, ensayista. Hoy vamos a leer y analizar algunos de sus cuentos. Sentía, en efecto, como si la atmósfera de la habitación estuviese conmovida por presencias invisibles. Ráfagas sordas cruzaban su ámbito, y entre la beatitud que me regalaba la grave dulzura de aquella armonía, una especie de aura eléctrica iba helándome de pavor. La metamúsica. Leopoldo Lugones. Tenía una personalidad inquieta. Entre sus múltiples intereses estaban el espiritismo, que es la creencia en la capacidad de comunicarse con los muertos, y el mesmerismo, que es la capacidad de sugestionar y entonces transmitir algún efecto de una persona a otra. Por ejemplo, en el cuento Viola Cherontia, del libro Las fuerzas extrañas, un jardinero sabio ambiciona crear una flor que sugestione la muerte en quien la vea y la huela.
Lugones creía en la teosofía, es decir, en la existencia de un conocimiento oculto, esencial para todo el universo, disgregado en todas las religiones y todas las filosofías. Tanto le interesaba ese conocimiento oculto que uno de sus libros de cuentos se llama justamente Las fuerzas extrañas. Pensaba que, si esas fuerzas extrañas fueran reveladas, ampliarían el conocimiento del mundo y del hombre. Cuando recobré la conciencia, ante mí, en un rincón del aposento, había una forma. Y esa forma era un mono, un horrible animal que me miraba fijamente. Desde entonces no se aparta de mí. Lo veo constantemente. Soy su presa. A donde quiera que él va, voy conmigo, con él. Está siempre ahí. Me mira constantemente, pero no se le acerca jamás. No me muevo jamás. Un fenómeno inexplicable. Leopoldo Lugones. Fue uno de los fundadores del cuento fantástico en el Río de la Plata. En muchas de sus narraciones se presenta una realidad que al mismo tiempo es puesta en duda. El cuento, Un fenómeno inexplicable, narra la historia de un desdoblamiento. Un sujeto que se desdobla en dos. Es él y una sombra que funciona independientemente de él. La sombra, además, es la figura de un mono. La figura del doble es una figura característica de la literatura fantástica. Hablemos en serio. Vas a ver una cosa interesante. Vas a ver, óyelo bien. No se trata de teorías. Las notas poseen cada cual su color, no arbitrario, sino real. Alucinaciones y chifladuras nada tienen que ver con esto. Los aparatos no mienten, y mi aparato hace perceptibles los colores de la música. La metamúsica. Leopoldo Lugones. Muchas de sus narraciones parten de algún hecho considerado científico o que lo parece. En otras, en cambio, el hecho científico está incompleto y necesitaríamos pensar en las explicaciones de quienes creen en las ciencias ocultas. Una de las claves para leer sus narraciones es que parecen contar historias donde la pregunta es ¿hasta dónde puede llegar el conocimiento humano? Y en varios de sus cuentos, la respuesta siempre tiene como protagonista a alguien que ha sido iniciado, alguien a quien le enseñan un saber que es considerado para unos pocos. A veces, el personaje del iniciado es el que cuenta la historia, y, en algunos cuentos, como El Puñal, el que cuenta la historia se llama Lugones. Volaban entonces damasquinados loros, urracas de terciopelo celeste y crema, carpinteros demonio carmesí que tijereteaban el aire a grandes aletadas. Y a pesar de vida tan profusa, aquellos bosques amenazaban con la sed. Las jornadas transcurrían sin un manantial. Carga. Leopoldo Lugones. Era un modernista. El modernismo fue un movimiento literario interesado en alejar el castellano del tipo de lengua empleada en la literatura española, en la búsqueda de nuevos lenguajes, descubriendo nuevas técnicas. Cosmopolita. Lugones aprovechó herramientas de la poesía porque quería generar un lenguaje único. Esto se puede leer y sobre todo escuchar desde uno de sus primeros libros de cuentos, La Guerra Gaucha. Usó arcaísmos, esto es, palabras que casi no se usaban o que eran de tiempos muy lejanos, como por ejemplo fada en lugar de hada. Y también neologismos, esto es, palabras inventadas. Por ejemplo, livideció, que combina lívido con empalideció. Levantaron el cadáver tan ligero que aparentaba un pollito. Reclináronlo en un catre bajo el crepúsculo techado por nubarrones de cinabrio espeso, como un suntuoso plafón. Y uno de los montoneros, reverenciándolo, mojó sus dedos en el coágulo de la herida y con ademán sombrío se santiguó por la señal de la patria. Alerta. Leopoldo Lugones. En muchos casos partía de un hecho histórico para contar una ficción. De esta manera conseguía una ficción que tenía a la historia como la que garantizaba la realidad de esos hechos. En La Guerra Gaucha,
Lugones quería contar qué pasaba en las guerras de la independencia contra España en las primeras décadas del siglo XIX, y quería detenerse en la acción de las montoneras, quienes luchaban sin ser un ejército regular y seguían, en el caso de Salta, el liderazgo del gaucho Martín Miguel de Güemes. Las montoneras, Güemes y las guerras de la independencia habían sucedido, aunque los personajes de la guerra gaucha no eran necesariamente reales. Otros de sus cuentos transcurren en la Grecia antigua. Uno de ellos, Los caballos de Abdera, narra lo que sucedió con dichos animales poco antes de la llegada de Hércules, un héroe mitológico. Otros reproducen historias de la Biblia, como la historia de la mujer de Lot. El payador de la comarca partía hacia la guerra con 2 amigos. Traían mucho camino por la sierra, con bastante gazuza, y como el enemigo ocupaba todos los pasos, corríanse a su flanco de trasnochada, afinando sus sigilos. Serenata. Leopoldo Lugones. Se preocupó por identificar qué era propio y qué no de la literatura nacional, en un momento en que eso mismo estaba en cuestión durante el centenario, justamente cuando se cumplían 100 años de vida independiente del país y se quería responder a la pregunta por la identidad. ¿Qué era ser argentino? ¿O qué era la literatura argentina? Lugones optó por una concepción elitista de la literatura. Solo unos pocos deberían tener la capacidad de saber y enseñar qué era literatura y qué era lo nacional. Definió lo nacional oponiéndolo a los contingentes de inmigrantes que llegaban a Argentina por esos años. Lo hizo revalorizando una figura antes despreciada, la del gaucho. En las rancherías, en los bosques, desde el mendigo a la anciana, desde el guerrero al niño, desde el animal al objeto, idéntica irrupción de bravura, como si en ella se les transmitiese la inspiración de su caudillo. Leopoldo Lugones. Fue uno de los fundadores del cuento fantástico en el Río de la Plata. Quiso definir cómo era una literatura nacional. Pensó que las herramientas de la poesía ayudaban a renovar las narraciones, a generar un lenguaje creativo, una música nueva. Algunos de sus cuentos parten de algún hecho considerado científico o que parece científico. Otros parten de hechos de la historia argentina. Escribió ficciones con elementos históricos, de la mitología griega o de la Biblia. Una de las claves de sus cuentos es que parecen narrar historias donde la pregunta es ¿hasta dónde puede llegar el conocimiento humano? Su búsqueda para expandir ese conocimiento lo llevó a interesarse por la teosofía, el espiritismo y el mesmerismo, siempre preguntándose qué era científico y qué no lo era. Lugones concebía sus cuentos como universos donde el conocimiento estaba concentrado, universos que intentan desentrañar el universo. Oveja descarriada, dijeron por ahí. Oveja descarriada, los hombros encogí. En verdad descarriada, que a los bosques salí, estrellas de los cielos en los bosques pasí. Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina, para leer y analizar. Alfonsina Storni. Nació en 1892 en Suiza, pero desde muy joven vivió en la ciudad de San Juan, en Rosario y a partir de 1911 en Buenos Aires, hasta su muerte en 1938. Fue maestra, actriz y cantante. También escribió en suplementos femeninos de diarios como La Nación, donde firmó con el seudónimo Tao Lao, y revistas como La Nota. Algunos de sus poemas aparecieron en las revistas Monos y Monadas y Mundo Rosarino.
A partir de 1913 colaboró con una de las principales revistas porteñas, Caras y Caretas. A tal punto se rebeló contra su presente que fue madre soltera en un mundo y en una época donde esa condición era considerada inmoral. Escribió prosa poética, obras de teatro para niños y para adultos. Hoy vamos a analizar sus poemas. Dejad volar la cabeza sola, herida de ondas marinas negras y de caracolas de sátiro que le caen como campánulas en la cara de máscara antigua. Apagadle la voz de madera, cavernosa, arrebujada en las catacumbas nasales. Libradlo de ella y de sus brazos dulces y de su cuerpo terroso. Retrato de García Lorca. Alfonsina Storni. Formó parte de Anaconda, un grupo de artistas que realizaba actividades culturales en el Río de la Plata y estaba liderado por su amigo, el escritor Horacio Quiroga. Participó de las reuniones literarias y artísticas de las peñas del Café Tortoni y del Hotel Castelar en Buenos Aires. En 1933 conoció al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, a quien le dedicó el poema Retrato de García Lorca, publicado en el libro Mundo de los Siete Pozos de 1934. Se relacionó con los miembros de la publicación Nosotros, la revista literaria de crítica más importante del periodo, y tuvo allí uno de sus principales amigos y mentores, el escritor Roberto Giusti. Escrútame los ojos, sorpréndeme la boca, sujeta entre tus manos esta cabeza loca. Dame de beber veneno, el malvado veneno que te moja los labios a pesar de ser bueno. Capricho. Alfonsina Storni. Retrató el vínculo entre hombres y mujeres, sobre todo los modos en que los deseos y prácticas de las mujeres quedaban condicionados bajo la autoridad de los hombres. El tema central de sus poemas era el amor, pero lo usaba como una reflexión sobre los temas que se suponía que las mujeres podían escribir. Pero el amor en Alfonsina Storni siempre es algo más que el amor. Fisicalidad, erotismo, desborde de los sentimientos, sexualidad. Cuestionó las imágenes preestablecidas del amor. Sus poemas usan un lenguaje en clave. Dicen lo que no se podía decir abiertamente. Se valió para eso de su propia biografía, que a la vez se armaba como una biografía de todas las mujeres que vivían lo que ella escribía. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú me quieres blanca. Alfonsina Storni. En este poema, Storni interroga sobre un deseo. De esa manera, cuestiona su validez y legitimidad. ¿Por qué las imágenes de pureza y castidad, como el blanco y la corola cerrada, son obligatorias para las mujeres? Y sobre todo, ¿por qué es obligatorio que las mujeres cumplan los deseos de otro? La repetición del tú funciona como un vocativo, es decir, como una invocación. Al repetir ese tú, logra una musicalidad como la de las oraciones religiosas. La oración no es para pedirle autorización o resguardo al hombre, sino para cuestionar la idea de los hombres como dioses, como los que reglamentan lo que las mujeres deberían o no hacer. Sí, vanas mariposas sobre jardín de enero,
Nuestro interior es todo sin equilibrio y güero. Luz de cristalería, fruto de carnaval, decorado en escamas de serpientes del mal. Así somos, ¿no es cierto? Ya lo dijo el poeta. Movilidad absurda de inconsciente coqueta. Deseamos y gustamos la miel de cada copa, y en el cerebro habemos un poquito de estopa. Capricho, Alfonsina Storni. En este poema se burla de la imagen de las mujeres como puro sentimentalismo e irracionalidad. Usa el sentido común respecto de lo que una mujer es o debe ser, e ironiza sobre estos aspectos. Afirma una cosa cuando en realidad la niega. Si pensamos que desde el poema se cuestionan esas imágenes, podríamos detenernos en las preguntas que aparecen aquí, y sobre todo en el interrogante. ¿No es cierto? Muchas veces utiliza una pregunta retórica. Esto es, formula una pregunta de la que ya se sabe la respuesta. Ese no es cierto permite el ingreso de la duda y a la vez la burla sobre la respuesta que la misma pregunta puede recibir. Es una pregunta que pone el foco sobre la respuesta, sobre la validez de la respuesta. El poema, finalmente, respondería que no es cierto que las mujeres actúen por capricho. Lidia Rosa. Hoy es martes y hace frío. En tu casa de piedra gris, tú duermes tu sueño en un costado de la ciudad. ¿Aún guardas tu pecho enamorado, ya que de amor moriste? Te diré lo que pasa. Olvido, Alfonsina Storni. En Olvido hay una voz poética que no es necesariamente la voz de Alfonsina Storni como autora, sino una voz especial que ella arma para sus poemas, como si fuera un disfraz, otra voz distinta, aunque use en algunos casos temas de su propia biografía. Olvido son las palabras de una mujer a otra, casi un estado de situación. El poema está estructurado como un soneto, que también fue una de las formas con las que más trabajó Storni. Los sonetos son una manera de combinar los versos y las estrofas. Dentro de cada verso y de cada estrofa se plantea una rima específica. He aquí que te casé por el pescuezo a la orilla del mar, mientras movías las flechas de tu aljaba para herirme, y vi en el suelo tu floreal corona. Como a un muñeco destripé tu vientre, y examiné sus ruedas engañosas, y muy envuelta en sus poleas de oro, hallé una trampa que decía sexo. Sobre la playa, ya un guiñapo triste, te mostré al sol, buscón de tus hazañas, ante un corro asustado de sirenas. Iba subiendo por la cuesta albina tu madrina de engaños, Doña Luna, y te arrojé a la boca de las olas. Aeros, Alfonsina Storni. Este poema cumple con la división en estrofas de los sonetos. 2 de 4 versos, cuarteto. 2 de 3 versos, terceto. Pero no sigue la rima del modo en que se estipula, y por eso es un antisoneto. Storni empezó a alejarse de los sonetos escritos en sus primeros libros para crear antisonetos, es decir, tomar una forma clasificada, con normas y pautas seguidas por todos, y desafiarla. El desafío al soneto fue el de seguir la estructura de los versos, excepto la rima, como si repitieran la idea misma del antisoneto lo que hacía con los temas de sus poemas: criticar, analizar y desafiar el lugar establecido para las mujeres en las relaciones sociales. Momentos de la vida aprisionó mi pluma, momentos de la vida que se fugaron luego, momentos que tuvieron la violencia del fuego, o fueron más livianos que los copos de espuma. En todos los momentos donde mi ser estuvo, en todo esto que cambia, en todo esto que muda, en toda la sustancia que el espejo retuvo. Sin ropajes, el alma está limpia y desnuda. Este libro, Alfonsina Storni.
Alfonsina Storni escribió poemas sobre las relaciones amorosas, sobre las normas sociales que dictaban esas relaciones. El amor fue uno de sus temas preferidos, pero también el desengaño, el dolor, el vivir de todos los días. Sus poemas dicen lo que no se podía decir abiertamente. Fue parte del grupo literario Anaconda, liderado por su amigo Horacio Quiroga. Hizo poemas autobiográficos y después los deshizo para revelar en ellos una condición más general, la de muchas mujeres de su época. Siguió las normas de cómo escribir poemas e intentó, al final, desarmarlas. Fue acusada de tener mal gusto y de ser chillona, y todo eso lo usó a su favor. Devuelto a mí mismo, sin compromisos que me esclavizaran, sin obligaciones que cumplir, dueño absoluto de mi tiempo, entreguéme de lleno a la vida ligera, cuyos fáciles placeres probé hasta la saciedad. Claves de lectura. Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Eugenio Cambaceres. Nació en Buenos Aires en 1843 y murió en París en 1888. Fue abogado, político y novelista. Fue secretario y vicepresidente del Club del Progreso, lugar en la ciudad de Buenos Aires al que solo podían asistir hombres de las clases acomodadas. Su vida como escritor fue corta si se la compara con su vida de abogado o político, pero fue intensa. Publicó 4 novelas en pocos años: Popurrí, Silbidos de un vago; Música sentimental, Silbidos de un vago; Sin rumbo y En la sangre. Es reconocido como representante de la primera novelística argentina. Hoy vamos a leer y analizar su obra. Vivimos a partir de un confite. Me ha presentado a la señora de la que soy más amigo que Anchorena, y mientras el amigo se lo pasa entre la ruleta y las cocot, yo atiendo sus intereses, me ocupo de su mujer, lo reemplazo en sus funciones, soy su vice. He alquilado una casita en la Condamín, donde la condesa y yo tenemos nuestras bravas conferencias. Todo esto con la sencillez del mundo, sin que nadie nos estorbe ni moleste. No conozco nada más cómodo que los maridos de estos mundos. Música sentimental, Silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Fue uno de los primeros representantes del naturalismo local. El naturalismo es un modelo literario propuesto por el escritor francés Émile Zola. Dicho estilo propone observar la realidad social como a través de una lupa. El naturalismo quería seguir un método científico: observar, experimentar, verificar, probar en las novelas el comportamiento social. Cambaceres en 1883 escribió: entiendo por naturalismo el estudio de la naturaleza humana, observación hasta los tuétanos. Agarrar un carácter, un alma, registrarla hasta los últimos repliegues. Pero no fue un naturalista como Solá. Se diferenciaba porque sus denuncias se relacionaban con las discusiones ideológicas y políticas de la Argentina en esos años. Cambaceres veía a los trabajadores inmigrantes como una amenaza, por lo que en ese sentido no había denuncias sobre la explotación. Una transición sencilla de explicar debía entonces operarse en mí. Sentí el vacío en mi alrededor y, avergonzado de la esterilidad de mi vida, busqué un terreno más fecundo donde poder utilizar mis medios y llevar a la obra del bien común mi contingente de trabajo y de sudor. Popurrí, Silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres.
Fue parte de los hombres del 80, un grupo de élite cultural, política y económica que compartían costumbres, diversos intereses, temores y esperanzas. Cuando leemos a cualquier autor perteneciente a los hombres del 80, notamos que resulta difícil separar la obra de ficción de su actividad pública. Cambaceres, a diferencia de muchos otros hombres de su generación, escribió novelas que, en una primera lectura, no tienen una función política directa. Las novelas parecen funcionar en Cambaceres como formas de conocimiento de la realidad, pero sobre todo como diagnóstico y como advertencia dirigida a las clases acomodadas. Pero, ¿qué otra cosa es el mundo que un teatro inmenso, con sus primeras partes, de cartel las unas, buenas, mediocres o malas las otras, sus comprimarios, bailarines, coristas, comparsas, corifeos y demás canallas? ¿Qué más la sociedad que un vasto escenario donde se representan sin cesar millones de farsas, a veces sangrientas, grotescas y ridículas casi siempre? Popurrí, Silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Popurrí es su primera novela y su subtítulo es Silbidos de un vago. El popurrí es una música hecha de varias músicas, y esta novela es un texto hecho de muchos fragmentos hilvanados por un vago que se dedica a recorrer la ciudad y a exhibir el comportamiento de la élite. Cambaceres trabajó con la puesta en escena como las que se realizan en el teatro. El teatro como escenario, como tema, como excusa para hablar sobre la sociedad y los hombres, pero sobre todo para hablar de su círculo íntimo. En Popurrí el narrador es un chismoso. Cambaceres usó, para los chismes de su narrador, la referencia a notas de diarios, de una prensa que hasta ese momento era leída por un grupo pequeño de personas, la élite, y de allí la novela organiza pequeños cuadros costumbristas, esto es, reproduce las costumbres de una época y de una clase burlándose de ellas dentro de ellas. Por ejemplo, usando gran cantidad de palabras en francés. Muchas veces juegos de palabras que solo pueden ser comprendidos por quienes saben ese idioma. Pablo no había sido nunca mi amigo, mi conocido apenas. ¿Qué vínculos nos ligaban? Ningunos, una simple relación de mundo, de esas que se hacen hoy y se deshacen mañana. El azar de haber nacido bajo el mismo sol, de habernos conocido en un viaje. He ahí todo. Música sentimental, Silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Su segunda novela, Música sentimental, tiene el mismo subtítulo, Silbidos de un vago, y también el mismo narrador de Popurrí. Esta vez las andanzas del protagonista siguen a Pablo, un joven argentino en Francia. El personaje del joven adinerado que viaja a París ha sido conocido muchas veces como el de rastaquouère, palabra francesa que significa rastacuero, alguien que aparenta tener más de lo que tiene. El narrador se propone exhibir los vicios y desmanes de una élite de la que es parte, y burlándose, moraliza. El club, el mundo, los placeres, la savia de la pubertad arrojada a manos llenas. Perdidos los buenos tiempos, árido por falta de cultivo y de labor. Baldío, seco el espíritu que tiene en la vida, se decía, como las hembras en el año, su primavera de fecundación y de brama. Sin rumbo, Eugenio Cambaceres. En Sin rumbo, su mirada se vuelve menos juguetona para moralizar. Andrés, su protagonista, es descrito como un dandy malcriado, un joven que solo tiene interés por lo sofisticado y los sentidos refinados. También es un hombre atacado de spleen, una forma de llamar al desgano vital, pero también al disfrute extraño de ese desgano, una fórmula muy utilizada a fines del siglo XIX.
En Sin Rumbo podemos encontrar algunas claves que se repiten en otros libros de la literatura argentina, en los que se relacionan el campo y la ciudad de una forma específica. Del lado del campo se encuentra la idea de que allí la vida es más pura, el campo como el refugio de la vida ciudadana. En cambio, en la ciudad quedan los vicios, una vida que mezcla a las personas y las vuelve anónimas. En Sin Rumbo, la ciudad es el escenario de la hipocresía, de las casas de doble entrada, de la apariencia, como sucede en el teatro. Es una ciudad que para muchos hombres del 80 se ha vuelto un problema por la inmigración, pero al mismo tiempo el progreso está presente. No sabía lo que era querer él. No quería a nadie, jamás había querido, ni a su hijo, ni a su madre. Hallábase a punto de creer que ni a él mismo. Y si tal había nacido, si así lo habían fabricado y echado al mundo sus padres, ¿era él el responsable? ¿Tenía él la culpa por ventura? No, como no la tenían las víboras de que fuese venenoso su colmillo. En la sangre, Eugenio Cambaceres. En su última novela, En la sangre, lo que se postula es que los hombres y las mujeres heredan los rasgos físicos y morales de sus padres, según su genealogía, según su familia y su sangre, como sucede con Genaro, el protagonista, un hijo de inmigrantes italianos que es definido como alguien que no puede salirse de lo que lleva por herencia, algún tipo de degradación que es sobre todo moral. Eso es utilizado para acusar a los inmigrantes como una amenaza al país. En esta novela usa el estilo indirecto libre, es decir, el narrador pareciera evaporarse, como si dejara hablar a un personaje, pero sin necesidad de que esa voz esté en forma de diálogo. Y así causa un efecto de cercanía con un personaje, como si éste estuviera mostrándonos su observación. Seco, estragado, sin fe, muerto el corazón, yerta el alma, harto de la ciencia de la vida, de ese agregado de bajezas. El hombre, con el arsenal de un inmenso desprecio por los otros, por él mismo. ¿En qué había venido a parar? ¿Qué era el fin? Nada. Nadie. Sin Rumbo. Eugenio Cambaceres. Eugenio Cambaceres es reconocido como representante de la primera novelística argentina y del naturalismo rioplatense. Fue parte de los Hombres del 80, un grupo de élite cultural, política y económica argentina. Popurrí es su primera novela. Trabajó con la puesta en escena, como las que se realizan en el teatro. El teatro como escenario, como tema, como excusa para hablar sobre la sociedad y los hombres, pero sobre todo para hablar de su círculo íntimo. Su segunda novela es Música sentimental, Silbidos de un vago, y su narrador continúa exhibiendo los vicios y desmanes de una élite, y burlándose, moraliza. Ya en Sin Rumbo, la tercera novela, su mirada se vuelve menos juguetona para moralizar. Allí plantea que, del lado del campo, se encuentra el resguardo de una vida más pura, y del lado de la ciudad quedan los vicios, una vida que mezcla a las personas y las vuelve anónimas. En su última novela, En la sangre, lo que se postula es que los hombres y las mujeres heredan los rasgos físicos y morales de sus padres. Eso es utilizado para acusar a los inmigrantes europeos como amenaza al país. Las novelas de Cambaceres se plantean como escenarios y laboratorios. Allí los personajes viven, deambulan y son observados. Son novelas que presentan el temor de la élite ante los inmigrantes y los sectores populares. También critican el estado de esa misma élite. Parecen funcionar como formas de conocimiento de la realidad, pero sobre todo como diagnóstico y como advertencia. Nunca tuvieron un mango, ni Mereco ni mi padre. Por las tardes, a la salida de la escuela, yo corría hasta la juguetería para mirar un avión en la vidriera. Era un bimotor de lata, con el escudo argentino pintado en las alas. Mi madre me había dicho que nunca podría comprármelo, que no alcanzaba el sueldo de obras sanitarias.
Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Osvaldo Soriano. Nació en 1943 y falleció en 1997. Se mudó de Mar del Plata a la ciudad de Buenos Aires en 1969 y empezó a trabajar en los diarios Primera Plana, La Opinión y El Cronista Comercial. En 1976, después del golpe de Estado, se exilió en Bélgica. Más tarde se mudó a París, en donde vivió hasta 1984, y luego volvió a la Argentina. Fue cofundador del diario Página 12. Escribió crónicas y novelas, pero hoy vamos a analizar sus cuentos. Siempre me vuelven a la memoria aquellos viajes en tren que cambiaron mi vida. Eran viajes largos y rumorosos, con sándwiches de milanesa y limonadas caseras. Ahí vamos, mi madre y yo, vestidos de domingo en el vagón de segunda. Mamá lleva un pañuelo azul al cuello y la mirada puesta en la ventanilla sucia. Trenes. Osvaldo Soriano. Muchos de sus cuentos están protagonizados por personajes que parecen salidos de la letra de un tango. Suburbanos, callejeros, algo melancólicos, hombres, hijos, amigos y amantes. En su literatura, el periodismo y la ficción son mundos que se confunden entre sí. El tono que usa en sus ficciones tiene una impronta periodística, como si dijera que están basadas en hechos de la vida real. La exigencia de veracidad y el verosímil están manejados desde el registro periodístico y el autobiográfico. En el género autobiográfico, el uso de la primera persona del singular es constante. Desde ese yo, el lector va a escuchar una historia, el testimonio de una experiencia vivida por el narrador, aunque quizá esto no sea cierto. El Mundial de 1942 no figura en ningún libro de historia, pero se jugó en la Patagonia Argentina sin sponsors ni periodistas. Y en la final ocurrieron cosas tan extrañas como que se jugó sin descanso durante un día y una noche. El hijo de Butch Cassidy, Osvaldo Soriano. En este cuento, el narrador, el que cuenta la historia, recuerda lo que le relató un tío suyo. Todo lo que dice parecen pistas para que los lectores entiendan que eso es ficción, pero que también algunas cosas han sucedido o podrían haber sucedido. El título, El hijo de Butch Cassidy, además recupera un personaje que vivió en la Patagonia, el bandido norteamericano Butch Cassidy, y deja planteado ya desde el título una línea que contacta ficción y realidad, que parezca que realmente sucedió. Perdió todo lo que tenía, pero jamás se lamentó. Fue noticia para los diarios el día que una inundación se llevó lo poco que le quedaba. Entonces fue fotografiado en camiseta, lleno de mugre, y mereció crónicas colmadas de aleccionadora compasión. Curiosamente, el mono sonreía. José María Gatica. Un odio que no conviene olvidar. Osvaldo Soriano. En 1984 publicó Artistas, locos y criminales. Y en 1988, Rebeldes, soñadores y fugitivos. Los dos libros son colecciones de textos publicados antes en los diarios. Muchos de ellos no son ficciones, sino que constituyen historias de vida, brevísimas biografías, investigaciones o anécdotas sobre personajes como, por ejemplo, la semblanza del boxeador José María Gatica, texto que le dedicó a otro escritor argentino, Julio Cortázar, quien había escrito un cuento sobre un boxeador tiempo antes. Siempre que voy a emprender un largo viaje, recuerdo algunas cosas mías de cuando todavía no soñaba con escribir novelas de madrugada, ni subir a los aviones, ni dormir en hoteles lejanos. Esas imágenes van y vienen como una hamaca vacía. Mi primera novia y mi primer gol. Primeros amores. Osvaldo Soriano. El fútbol es tema en muchas de sus narraciones. La idea misma del partido está relacionada con la idea de que la vida también puede ser pensada como un juego, como un partido,
tal como pasa en el cuento Primeros Amores. La relación entre juego y vida funciona como una analogía. Esto es, esa idea de que juego y vida pueden compararse, y de que esa comparación puede ser contada literariamente. Mejor aún, de que solo literariamente esa comparación se vuelve real. Según el Tribunal de la Liga, que se reunió el martes, faltaban jugarse 20 segundos a partir de la ejecución del tiro penal. Y ese match aparte entre Constante Gauna, el shoteador, y el Gato Díaz al arco, tendría lugar el domingo siguiente en el mismo estadio a puertas cerradas. El penal más largo del mundo. Osvaldo Soriano. En el penal más largo del mundo, Deportivo Belgrano y Estrella Polar definen el campeonato desde los 12 pasos. Se llama así porque el penal finalmente se cobra días después de haber sido sancionado, a puertas cerradas. Como nadie puede entrar a la cancha, un grupo de hinchas arma una especie de posta con la información de lo que sucede en el campo de juego. El cuento llama a reflexionar sobre las relaciones entre una vida que termina, la del arquero, y otra que comienza, la del delantero. Ya sea por la edad, ya sea por la profesión, ya sea por la suerte. Y también deja plantada la extraña sensación de que el que ganó al mismo tiempo perdió. Por ejemplo, si un gol ya no es tan importante porque nadie lo recuerda, la victoria deja de hacer efecto. Cruzamos la calle en silencio. Al llegar a la esquina no pude contenerme y me eché a llorar como un tonto. Mi viejo caminaba cabizbajo, pero imperturbable, y fue a sentarse bajo el árbol donde, según él, había pasado la noche el general Belgrano. Vidrios rotos. Osvaldo Soriano. Otros de sus cuentos tienen como protagonistas a los mecánicos y a los ingenieros, los autos y las motos. Muchos hacen hincapié en el desencuentro entre padres e hijos. Hijos que recuerdan a los padres y esa es la historia. El recuerdo, que también a veces parece un poco ficción porque no sabemos bien si responde a un hecho real o no. En esos cuentos aparece la ruta o el camino. Los protagonistas parecen como si estuvieran perdidos, en algunos casos porque no saben qué hicieron con su vida, en otros porque no saben qué van a hacer, como si fueran protagonistas de una historia que se cuenta en movimiento. Quizás lo único que me propongo al escribir es quitarle cierta solemnidad que tiene la literatura, divertirme escribiendo y abrir un mundo que mezcle la aventura con una especie de parábola política del humor. Hasta ahora lo he conseguido en alguna medida, pero me gustaría ir más lejos si pudiera. Al menos lo voy a intentar. Encuentro entre Marco de Nevi y Osvaldo Soriano. Los cuentos de Osvaldo Soriano narran historias de ruta, de partidos de fútbol o de padres e hijos. Allí el periodismo y la ficción son mundos que se confunden entre sí. Algunas veces esas historias repiten ciertas estrategias para contar de la misma forma historias diferentes. Otra de sus estrategias es la de lograr empatía con sus lectores y lectoras, captar aquello con lo que esos lectores y lectoras podrían identificarse. Alguna vez escribió: un escritor está siempre igual de solo que un corredor de maratón. De esa soledad debe sacarlo todo: música celeste y ruido de tripas. En ese cruce entre lo similar y lo diferente, las narraciones de Soriano buscan, en la crónica del diario, la forma para convertir una historia en ficción. Ante todo, para vagar hay que estar por completo despojado de prejuicios. Y luego ser un poquitín escéptico. Escéptico, como esos perros que tienen la mirada de hambre y que cuando los llaman, menean la cola. Pero en vez de acercarse, se alejan, poniendo entre su cuerpo y la humanidad una respetable distancia. Claves de lectura.
Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina, para leer y analizar. Roberto Arlt. Nació en el barrio de Flores, en Buenos Aires, en 1900, y murió en 1942. Trabajó como ayudante en una librería, como pintor de brocha gorda, como mecánico, corredor de comercio y ojalatero. Se hizo periodista y consiguió trabajo en 1926 en uno de los diarios más importantes a principios de siglo en Argentina, el diario Crítica. Ahí se ocupaba de las noticias policiales. En 1928 trabajó en el diario El Mundo como escritor de una suerte de cuadros de costumbre, sus aguas fuertes. Escribió cuentos, novelas y obras de teatro, pero hoy vamos a analizar sus aguas fuertes. El hombre caminaba despacio, triste, aburrido. Yo vi en él el producto de 20 años de garita, con 14 horas de trabajo y un sueldo de hambre. 20 años de privaciones, de sacrificios estúpidos y del sagrado terror de que lo echen a la calle. La tristeza del sábado inglés. Roberto Arlt. Sus aguas fuertes son notas curiosas, quejas y denuncias contra las injusticias. El agua fuerte es una técnica de grabado que utiliza un líquido con ácido corrosivo. Ese líquido corroe la superficie de donde se posa. Así, las aguas fuertes de Arlt son como un líquido corrosivo sobre los usos, las costumbres y los habitantes de Buenos Aires. Sus bases son las narraciones en tiempo presente y la veracidad. Son el resultado del periodista que recorre las calles en busca de la noticia, del que recibe cartas, llamados telefónicos, al que paran por la calle para contarle lo que pasa. El nombre de Aguasfuertes cambiaba según los temas que se quisieran tratar. Por ejemplo, en 1934, las Aguasfuertes se llamaron Buenos Aires se queja. Una puerta de casa comercial con la cortina metálica medio corrida. Frente a la cortina metálica y ocupando la vereda y parte de la calle, hay un racimo de gente. La muchedumbre es variada en aspecto. Hay pequeños y grandes, sanos y lisiados. Todos tienen un diario en la mano y conversan animadamente entre sí. La tragedia del hombre que busca empleo. Roberto Arlt. En 1928 empezó a escribir sus Aguasfuertes en El Mundo, un diario que fue pensado en un formato más chico que el habitual, para quienes salían temprano y volvían tarde en tranvía, tren o subte. Las Aguasfuertes se hacían eco de cuestiones económicas y políticas. Por ejemplo, registraban el aumento del desempleo por la crisis internacional de 1929, el golpe al gobierno del radical Hipólito Yrigoyen en 1930 y también otros sucesos internacionales. Como corresponsal de El Mundo, viajó a España y a Marruecos en 1935. Publicó desde allí sus notas, que se llamaron Aguasfuertes madrileñas y Aguasfuertes africanas. El contraste es brutal. En la antiquísima plazuela se detenían carretas cargadas de cueros y tropillas de vacunos. El rascacielos surge reciente de la tierra, naturalmente, como un paralelepípedo de cemento, pero de un cemento tan liviano que se recorta sobre el cielo, como una estructura de cartón. El rascacielos y la plazuela. Roberto Arlt. La ciudad que cuenta en sus Aguasfuertes se encuentra en permanente transformación e inundada por los contrastes propios de una urbe que se moderniza. Por ejemplo, el avance tecnológico, el desarrollo urbano, pero también la pobreza y la marginalidad. Una de las formas en que los representa es a través de las máquinas que se desechan, de las tecnologías, que en un momento son lo nuevo y luego se convierten en algo que hay que cambiar por otra cosa mejor. Y esto lo podemos leer en Las angustias del fotógrafo o en Una nueva peste, El instantaneero.
¿Recuerdan ustedes aquel siniestro cuento de Edgar Allan Poe, llamado El hombre de la multitud, que durante horas y horas camina frenéticamente a través de las calles de la ciudad norteamericana, envuelto en neblina y acosado de angustias? Nuestra ciudad también en la noche tiene en sus calles estas almas en pena, fugitivas y siniestras, que no saben en qué tragedia van a recalar. Por ejemplo, Jack London, el notable novelista norteamericano, estuvo en Buenos Aires. Nadie adivinaba, bajo el capote del vagabundo perdido, al novelista de más tarde. En las calles de la noche. Roberto Arlt también hace referencia a obras y autores de ficción, como Máximo Gorki o Stendhal. Trabajó el vínculo entre la realidad y la invención de las historias, la fusión de ambos mundos, en forma de denuncia sobre el estado de la ciudad en pos de encontrar la verdad de la calle y demostrar la diferencia que existe entre los que tienen menos y los que tienen más. Los hombres, cuando se aburren de sus esposas, encuentran un recurso más o menos cómodo: enamorarse de otra. El hombre tiene una especial facilidad para la infidelidad. A las mujeres, piensen que son de carne y hueso como ustedes, no nos es tan fácil enamorarnos, pero sí aburrirnos. Y sustituimos el amor con el cine. El cine y las costumbres. Roberto Arlt. Muchas otras aguafuertes se dedican a reflexionar sobre lo que el cine provoca en la ciudad, en las personas y en sus relaciones. Para Arlt, el cine hacía lo mismo que la novela o el folletín, pero con un plus. Lograba una identificación extrema entre el espectador y sus héroes y heroínas. Para Arlt, el cine era más efectivo. Escribió sobre lo que hizo posible el nacimiento del cine y la existencia del espectador. Y lo hizo usando muchas veces el procedimiento de hacer hablar a un lector, como si sus aguafuertes fueran en realidad transcripciones de las cartas de sus lectores. Emparecidos con artistas de cine, un lector le cuenta que varios de sus noviazgos se volvieron imposibles porque sus novias solo podían ver lo parecido a alguna estrella de cine. Mi futura suegra escupía veneno. Sus ímpetus llevaban un ritmo mental sumamente curioso, pues oscilaban entre el homicidio compuesto y el asesinato simple. Al mismo tiempo que me sonreía con las mandíbulas, me daba puñaladas con los ojos. Yo la miraba con la tierna mirada de un borracho consuetudinario que esperaba morir por su ideal. Del que no se casa. Roberto Arlt. Se dedicó a analizar las relaciones entre las personas, en especial entre los hombres y las mujeres. Sobre todo, reflexionó sobre el matrimonio como si fuera la institución representativa de la hipocresía burguesa. El hacer para parecer, algo que no satisfacía los deseos ni de hombres ni de mujeres. Criticó el matrimonio y se burló de él. Según Arlt, las mujeres casan maridos para ubicarse socialmente. Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes de que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y callejeo. Pero el día que lo aprendan, serán más sabios y más perfectos y más indulgentes sobre todo. El placer de vagabundear. Roberto Arlt. Sus aguafuertes son notas curiosas, quejas y denuncias. Son el resultado del periodista que recorre las calles de la ciudad en busca de la noticia. Empezó a escribirlas en El Mundo, un diario para quienes salían temprano y volvían tarde después del trabajo. Sus aguafuertes estaban pensadas para ser leídas por la mayor cantidad de gente posible, por lectores y lectoras que eran muchas veces protagonistas de sus escritos. Le interesaba el cine y reflexionó sobre lo que el cine provoca en la ciudad, en las personas y en las relaciones interpersonales. Y además se dedicó a analizar las relaciones entre hombres y mujeres, como el matrimonio. Decía que el matrimonio era una institución que representaba la hipocresía burguesa, el hacer para parecer, algo que no satisfacía los deseos de nadie. Escribió sobre el cambio,
sobre las tensiones entre el cambio y lo que queda del cambio, sobre los restos, sobre los desechos, también sobre el porvenir. Escribió sobre costumbres nuevas, para nuevos lectores que todavía convivían con lo viejo, que se encontraban fascinados y asustados por lo nuevo como el propio arte. En los dormitorios del colegio, Lavinia lloraba de noche porque temía a los animales. Para combatir sus inexplicables terrores, metí arañas vivas dentro de su cama. Una vez metí un ratón muerto que encontré en el jardín. Otra vez metí un sapo. Claves de lectura. Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina, para leer y analizar. Silvina Ocampo. Nació en Buenos Aires en 1903 y murió un 14 de diciembre de 1994, también en Buenos Aires. Fue la hija pequeña de una familia acomodada. Su hermana mayor, Victoria, fue conocida, entre otras cosas, por ser la directora de la revista literaria Sur, que publicó muchas de sus obras. Se casó con el escritor Adolfo Bioy Casares, con quien escribió la novela Los que aman, odian. Además de novelas, escribió cuentos, poesías y obras de teatro. Hoy vamos a leer y analizar algunos de sus cuentos. Soñé que los canarios picoteaban mis brazos, mi cuello, mi pecho, que no podía cerrar mis párpados para proteger mis ojos. Soñé que mis brazos y que mis piernas pesaban como sacos de arena. Mis manos no podían espantar esos picos monstruosos que picoteaban mis pupilas. La expiación. Silvina Ocampo. En 1940, junto con el escritor Jorge Luis Borges y su marido, Adolfo Bioy Casares, publicó la antología de la literatura fantástica, compuesta por narraciones breves de todo el mundo. En ella se cuentan historias en las que todo parece ser parte de nuestra realidad, pero de repente algo la altera, la descoloca. Como pasa también en los cuentos de Silvina Ocampo. Por ejemplo, en La expiación, Antonio es un experto en amaestrar pájaros. Para vengarse de un amigo que quiere seducir a su mujer, adiestra a unos canarios en el manejo de flechas venenosas. Tras el ataque, dejan ciego a su amigo. Pero luego, carcomido por la culpa, utiliza el veneno contra sí mismo. El título del cuento delata el final. Expiar es eso, volver sobre uno mismo lo que nos hace culpables. Él tuvo la idea de cercar la antecocina, donde estaba su niñera, con fuego. Yo protesté. No teníamos que desperdiciar fósforos en niñeras. Esos fósforos lujosos estaban destinados para la salita íntima donde los había encontrado. Eran los fósforos de nuestras madres. Voz en el teléfono. Silvina Ocampo. En muchos de sus cuentos, el narrador o narradora, quien cuenta la historia, recuerda su niñez. Y todo tiene una perspectiva infantil. Pero esto muchas veces asusta, porque se acerca a la crueldad o a la perversión. En cuentos como Voz en el teléfono, hay personajes que dañan a otros y disfrutan haciéndolo. En este y en otros relatos, los protagonistas son niños y niñas terribles y al mismo tiempo horriblemente buenos.
Silvina Ocampo logra juntar lo que no parece que pueda ser unido: la infancia con la crueldad, el horror con la bondad y el cielo con el infierno. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. La soga, Silvina Ocampo. Durante una temporada en París, se formó en pintura con Giorgio de Chirico, un creador de imágenes metafísicas, es decir, imágenes que son imposibles de encontrar en el mundo real. En sus cuentos, Silvina Ocampo parece insinuarnos que a veces es más terrible el más acá que el más allá de la física. Una clave importante para leerlos es que las personas y las cosas aparecen descolocadas de su lugar habitual. Los objetos y animales se describen como si fueran personas. A veces, los objetos parecen tener vida propia, o también las personas están descritas como si fueran cosas, casi como si no tuvieran vida. En el cuento La soga, por ejemplo, un niño juega con una soga que serpentea como si fuera una víbora. Se mueve como si fuera ese animal y se vuelve así de peligrosa. No había nadie ese día en la casa de arriba, salvo el llanto pequeño de una chica, a quien acababan de darle un beso para que se durmiera, que no quería dormirse, y la sombra de una pollera disfrazada de tía, como un diablo negro con los pies embotinados de institutriz perversa. Una voz de cejas fruncidas y de pelo de alambre que gritaba: «¡Celestina! ¡Celestina!», haciendo de aquel nombre un abismo muy oscuro. Y después que el llanto disminuyó despacito, aparecieron dos piecitos desnudos saltando a la cuerda, y una risa y otra risa caían de los pies desnudos de Celestina en camisón, saltando con un caramelo guardado en la boca. Cielo de claraboyas, Silvina Ocampo. En muchos de sus cuentos, los personajes están fragmentados. Se los describe por partes, como si hubiera un vidrio esmerilado frente a ellos, que nos impide verlos correctamente. En el cuento Cielo de claraboyas, una nena escucha y ve lo que ocurre en la casa que está encima de la suya, pero lo ve deformado o partido. Ve los pasos y las sombras de los cuerpos. Escucha algunas de las cosas que dicen sus vecinos. Lo que se cuenta tiene siempre una mediación, algo que se interpone entre la imagen y el ojo o entre el sonido y el oído. En este cuento, lo que se interpone es el vidrio de las claraboyas. Podemos pensar que las narraciones de Silvina Ocampo funcionan así. Al mostrar, siempre algo queda oculto, como si estuviéramos viendo a través del ojo de una cerradura. Eponina abrió el baúl y vio a su hijo muerto, al que más había ambicionado subir sobre sus faldas. Ahora estaba dormido sobre el pecho de uno de sus vestidos más viejos, en busca de su corazón. El retrato mal hecho, Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es una de las principales escritoras argentinas que logró construir pequeños universos, a veces crueles y extraños, donde no todo es lo que parece. Las voces, los chismes, lo que se escucha por ahí, las charlas en el teléfono, son una parte importante de esos universos. En el cuento Voz en el teléfono, un hombre explica por qué nunca quiere encender un fósforo, y esto se debe a que de niño se valió de ellos para cometer un asesinato. En muchos cuentos, como El retrato mal hecho, Silvina Ocampo combina, directa o indirectamente, la perspectiva infantil con otras que narran situaciones eróticas, muchas veces perversas, y en casi todas el amor es tan grande que puede transformarse en su contrario. Cuando nos comprometimos, tuvimos que buscar un departamento nuevo, pues según sus creencias, el destino de los ocupantes anteriores influiría sobre su vida. La casa de azúcar,
Silvina Ocampo. En algunos de sus cuentos, como Cornelia frente al espejo o El impostor, las cosas o personas pueden tener un doble, una duplicidad del yo, que muchas veces aparece distorsionada. En otros cuentos, los personajes se van transformando de a poco, como sucede en La Casa de Azúcar. En él se narra la historia de una pareja de recién casados que se muda a una vivienda nueva. La mujer, llamada Cristina, poco a poco va adquiriendo la personalidad del anterior ocupante de la casa, llamada Violeta, una mujer que le es infiel a su marido. En otros cuentos, la transformación es sugerida indirectamente. Por ejemplo, en La Red, una mariposa es asesinada por una chica, pero la mariposa vuelve y se encarga de matar a la chica mediante una red, un elemento que generalmente se usa para atrapar mariposas. Mi nostalgia es muy grande. Yo vivo de nostalgias. Y sobre todo, lo que escribo es lo que está más lleno de nostalgias. Yo no demuestro o no pruebo que soy nostálgica. Pero de todos modos, creo que el lector lo siente. Entrevista a Silvina Ocampo. En sus cuentos hay niños y niñas terribles, que a la vez parecen horriblemente buenos. Niños que cuentan sus travesuras y que muchas veces nos escandalizan por su crueldad. Hay sueños que parecen recuerdos, que parecen sueños. Personas que parecen objetos y objetos que cobran vida. Personas que se parecen a otras y terminan siendo otras. Ser y parecer. Los cuentos de Silvina Ocampo van y vienen entre la realidad y el sueño, entre la infancia y la vejez, y así nos confunden. Quizá esa sea la principal clave de todas. Mostrar y al mismo tiempo ocultar, como en un truco de magia. Consideré que era extraño encontrar a un individuo con la cara de otro. Los azares del viaje me revelaban, quizá, que había varios ejemplares de una misma cara perdidos por el mundo. Claves de lectura. Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Detengámonos en uno de ellos, Adolfo Bioy Casares. Nació en 1914 y murió en 1999 en Buenos Aires. Era un chico bien de las clases acomodadas de la Argentina. Fue deportista, jugó al fútbol, al tenis y al rugby, y viajó por todo el mundo. Fue amigo íntimo del escritor Jorge Luis Borges y marido de Silvina Ocampo, también escritora. Escribió historias de amor y policiales, y muchos de ellos se superponen con elementos de la literatura fantástica. Por eso es reconocido como uno de los más importantes escritores del género fantástico. Escribió novelas y ensayos, pero hoy vamos a analizar sus cuentos. Hubiera podido bajar sin que el desconocido lo notara, pero su plan era mejor. Siguió hasta la cervecería Palermo. Después, sin darse vuelta, dobló hacia el norte. Siguió el paredón de la penitenciaría, entró en los jardines. Creía proceder con tranquilidad, pero antes de llegar al puesto de guardia, arrojó un cigarrillo que había encendido poco antes. Tuvo un diálogo nada memorable con un empleado en mangas de camisa. El guardiacárceles lo acompañó hasta la celda 273. Las 12 figuras del mundo. H. Bustos Domecq es el seudónimo que utilizaron Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges para firmar sus obras en colaboración. En el libro 6 problemas para don Isidro Parodi, el protagonista es encarcelado injustamente. Varias personas van a visitarlo y le cuentan historias con enigmas. Ellos saben que don Isidro Parodi siempre puede resolver sus casos. Bioy Casares y Borges
también escribieron juntos el guión de la película Invasión, y ellos dos, junto con Silvina Ocampo, hicieron una antología de cuentos fantásticos. Todos los días parecían el mismo. Era como si el tiempo se detuviera todas las noches. Era como si viviesen en una tragedia que se interrumpiera siempre al fin del primer acto. El perjurio de la nieve. Adolfo Bioy Casares. Escribió cuentos que combinan el género fantástico y el policial. En El perjurio de la nieve, entre los enigmas por descubrir, está el saber qué pasa en la casa del señor Vermeeren. ¿Por qué vive con sus hijas y empleados como si la casa donde habitan se hubiera detenido en el tiempo? ¿Por qué repite una y otra vez la misma rutina? ¿Por qué muere su hija Lucía? ¿Por qué muere el poeta Emilio Oribe, que estuvo de visita en el velorio? ¿Y si el señor Vermeeren detuvo el paso del tiempo? Si el señor Vermeeren detuvo el tiempo, el enigma se resuelve en la lógica del género fantástico. En la realidad es imposible hacer que el tiempo se detenga, pero desde la órbita del género policial la pregunta sería: ¿quién mató a Emilio Oribe? Tiempo y muerte son obsesiones que aparecen en los cuentos de Adolfo Bioy Casares. Usted me disculpará. Yo hablo con la franqueza de una motocicleta. Estoy aquí por indicación de Gervasio Montenegro. Dejo constancia. No creo y no creeré que un encarcelado es persona indicada para resolver enigmas policiales. El dios de los toros. H. Bustos Domecq. Muchos de sus cuentos nos hacen pensar que una cosa es, a la vez, su opuesto, como la imaginación y la razón, el amor o el odio, y el preso o el detective. Estos ejemplos nos ayudan a pensar en una de las claves de lectura para los cuentos de Bioy Casares: poner en contacto lo que suponemos tendría que ir por caminos en paralelo. Alguna vez, Borges dijo que las narraciones de Bioy eran imaginaciones razonadas. Dos palabras que habitualmente suelen ir separadas, como si la imaginación y la razón no pudieran convivir. La explicación es evidente. En varios mundos casi iguales, varios capitanes Morris salieron un día a probar aeroplanos. Nuestro Morris se fugó al Uruguay o al Brasil. Otro, que salió de otro Buenos Aires, hizo unos pases con su aeroplano y se encontró en el Buenos Aires de otro mundo. La trama celeste. Adolfo Bioy Casares. Otra de las claves de lectura de sus cuentos es la narración enmarcada. Una narración enmarcada es una narración dentro de otra. Este tipo de narraciones nos hacen dudar de quién contó la historia y de si esa historia es la que realmente pasó. En La trama celeste, alguien transcribe unas cuantas páginas escritas a máquina que se titulan Las aventuras del capitán Morris. A su vez, quien cuenta esas aventuras es el doctor Carlos Alberto Servián, quien por su parte las escuchó del capitán llamado Irineo Morris. Morris es un piloto de avión que hace un vuelo para probar una nueva máquina. Se desmaya durante el vuelo y cuando se despierta, nadie cree que él es quien dice ser. Morris vuelve a hacer las pruebas de avión y vuelve a desmayarse. Cuando despierta, pareciera volver a la normalidad, pero no. ¿Qué pasó entre cada despegue y aterrizaje? Zumbó un moscardón. Durante algunos segundos creyó que dormía la siesta en el campo. Después supo que estaba herido, que estaba detenido, que estaba en el hospital militar. Nada de esto le sorprendió, pero todavía tardó un rato en recordar el accidente. Al recordarlo tuvo la verdadera sorpresa. No comprendía cómo había perdido el conocimiento. Sin embargo, no lo perdió una sola vez. De esto hablaré más adelante. La trama celeste. Adolfo Bioy Casares. Además de las aventuras del aviador, en La trama celeste se cuenta cómo se hace para narrar una historia, como si fuera la trama de una trama. Podemos comparar una trama con un tejido, con el cruce de diferentes líneas que arman un orden específico. Supone una introducción, un conflicto o nudo y un desenlace. También permite pensar que el orden de la historia puede ser diferente del orden cronológico.
Una trama puede empezar por el medio o terminar en el principio. A veces parece que va a decirme todo, pero de pronto se calla, como si no se atreviera. Vaya uno a saber qué le pasó, pero ha cambiado. Me aborrece. El pobre no puede evitarlo, aunque por bondad de alma y compasión quiera disimular. Moscas y arañas. Adolfo Bioy Casares. Muchos de sus cuentos aluden a situaciones cotidianas, pero a la vez sus palabras pueden tener sentidos diferentes. Pueden engañarnos. El engaño y el desengaño también son parte de las historias de amor, como sucede en el cuento Moscas y arañas, donde una pareja de recién casados se muda a una casa y como les queda grande, deciden alquilar una habitación. Poco a poco, el hombre empieza a tener sueños donde su mujer lo engaña con otros. Pero resulta que esos sueños son un engaño ideado por una inquilina que se los ha transmitido para que dude de su mujer. El título adelanta lo que pasa con esos sueños. Funcionan como una red, como la que teje una araña para atrapar al soñador como si fuera una mosca. Aún en los relatos fantásticos, encontramos personajes en cuya realidad irresistiblemente creemos. Nos atrae en ellos, como en la gente de carne y hueso, una sutil amalgama de elementos conocidos y de misterioso destino. Prólogo a la antología de la literatura fantástica. Adolfo Bioy Casares. Era un chico bien de las clases acomodadas de la Argentina. Escribió historias de amor y policiales, muchos como cuentos del género fantástico. Con Jorge Luis Borges se dedicó al género policial, firmando como H. Bustos Domecq. Y ellos dos, junto con Silvina Ocampo, hicieron una antología de cuentos fantásticos. Las obsesiones de los cuentos de Bioy Casares son la muerte y el tiempo, como podemos leer en El perjurio de la nieve. Otra clave de lectura es la narración enmarcada, cuando una historia contiene otra historia dentro, o cuando alguien cuenta algo que le contaron. Eso pasa en el cuento La trama celeste. Muchos de sus cuentos reflexionan sobre cómo se narra una historia. Alguna vez Bioy Casares dijo que el lector se parecía a las personas que miran televisión y que se levantan todo el tiempo, y que la manera de atraerlo era con sus imaginaciones razonadas. Siempre mi referencia es el pasado. Cada jugada, sin embargo, preparada en el borde del futuro, sale hacia el pasado, atravesando la evidencia fugaz del presente. Cada presente es único. Claves de lectura. Las obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina, para leer y analizar. Juan José Saer. Nació en 1937 en el pequeño pueblo de Cerodino, provincia de Santa Fe. Luego se mudó a Colastiné, donde vivió entre 1962 y 1968. Ese año se radicó en París, donde murió en 2005. Tanto en Argentina como en Francia se dedicó a la docencia universitaria de materias relacionadas con teoría y crítica cinematográfica. También fue autor de algunos cortometrajes. Saer desarrolló una forma propia de narrar, ya que se mantuvo al margen de las influencias del mercado editorial. Se dice que la narrativa argentina, luego de Borges, solo se vio revolucionada con la aparición de la obra de Juan José Saer. Escribió novelas, ensayos, cuentos y poesía. Pero estos géneros se unen en una particular forma de narrar. Hoy vamos a leer y analizar parte de su obra. Llamamos libros
al sedimento oscuro de una explosión, que cegó en la mañana del mundo los ojos y la mente, y encaminó la mano, rápida, pura, al almacenar recuerdos falsos para memorias verdaderas. El arte de narrar. Juan José Saer. Sus ensayos plantean hipótesis de lectura sobre otros textos, ensayos, poemas y novelas. En sus poesías, uno de los temas centrales es el propio lenguaje. El arte de narrar es el título de su único libro de poemas, publicado en 1977. Saer titula un libro de poesía como si fuera un libro de ensayo sobre narrativa. Definir un título así es una muestra de lo que piensa. Considera que ambos géneros son interdependientes y estas referencias cruzadas son una marca en toda su obra. Sin embargo, las obras de Saer que más trascendieron son sus novelas. La mirada rebota, vuelve a fijarse y vuelve a rebotar en el espacio azul de febrero, el mes irreal que adviene para poner, como una cifra del tiempo entero, en el tapete, la evidencia. Nadie nada nunca. Juan José Saer. Una característica presente en todos sus trabajos es la unidad de lugar. Las tramas narrativas se sitúan casi siempre en el litoral argentino. El título de su libro de cuentos, En la zona, de 1960, hace una clara referencia a esa particularidad. Los detalles en las descripciones de personajes y lugares son intensos y muchas veces tienen continuidad en diferentes obras. Por ejemplo, entre sus novelas El limonero real, de 1974, y Nadie nada nunca, de 1980. Me dijo que había ido a cazar con la mujer y la nena a Colastiné Norte, en la camioneta del molino, que de vuelta habían parado en un despacho de bebidas, que a la salida, después de una discusión, le pegó 2 tiros. Cicatrices. Juan José Saer. Cicatrices, de 1969, es la primera de sus novelas paradigmáticas, es decir, aquellas donde más se destaca el proyecto estético del autor, que muchos relacionan con el objetivismo. O sea, la búsqueda de captar situaciones de la realidad, como si estuviera filtrada por el lente u objetivo de una cámara cinematográfica. En literatura eso implica privilegiar los elementos objetivos de la realidad, como los sucesos y las cosas, e intentar filtrar los elementos subjetivos, como los pensamientos y las emociones. Este estilo objetivo emparenta a Juan José Saer con la llamada nueva novela francesa, o Nouveau Roman, y con otros escritores, como el norteamericano William Faulkner. La trama de Cicatrices lleva adelante una especie de policial. Se trata de un crimen narrado desde 4 puntos de vista diferentes. Esta desarticulación de un punto de vista único es otro procedimiento característico del objetivismo. Me detuve de golpe y abrí la puerta. Estaban los 2 desnudos sobre la cama, Tomatis y mamá. El vestido amarillo de mamá estaba en el suelo, hecho una pelota. Cerré la puerta tan de golpe que el ruido sonó como una explosión. Cuando salí corriendo le di un empujón a Gloria, que había salido de la habitación delantera al pasillo y me miraba, y después salí a la calle. Creo que Gloria me llamó, pero no me detuve. Ni siquiera miré cuando pasé delante de la ventana iluminada. Cicatrices. Juan José Saer. Al leer este fragmento, podemos deducir un momento de crisis pasional, pero la construcción narrativa solo utiliza detalles de superficie, luz, sonido, escenarios y ritmo, es decir, recursos propios de la narración cinematográfica.
La mirada del personaje se sitúa sobre el mundo como una cámara, y aquello que enfoca sucesivamente lleva adelante la narración. La intensidad pasional debe deducirse del ritmo de sus movimientos, de la violencia de salir corriendo, de los golpes, empujones, de su no detenerse, de su no mirar hacia atrás. Es decir, que a partir de estos elementos superficiales, acciones, gestos, objetos y vestimentas, es el lector quien debe deducir la interioridad de los personajes. En este caso, la crisis pasional. Chupa con fuerza, la mano que ha sostenido el cigarrillo detenida, abierta, cerca de la cara, en el aire. Y cuando echa la primera bocanada, se incorpora y se dirige despacio hacia el patio de atrás. El humo queda detrás suyo, una nube grisácea en el aire inmóvil, que nunca termina de digregarse y desaparecer, tan evanescente que no proyecta ninguna sombra en el suelo. El limonero real, Juan José Saer. Esta novela, publicada en 1974, es considerada su novela más radical y extrema. Ya en su título puede observarse una reflexión sobre lo real. ¿Cuál es el limonero real? ¿Qué sucedió o sucede en realidad? La novela despliega un solo día en la vida de una familia isleña, el día de Año Nuevo. Los personajes irán describiendo diversos círculos en el espacio, yendo a buscarse unos a otros, y distintos círculos en el tiempo, recordando épocas pasadas, proyectando un frágil futuro o teniendo dificultades para asumir el tiempo presente. El despliegue de la técnica objetivista se vuelve una suerte de impresionismo, como en pintura. Es decir, el detalle aplicado a las descripciones logra por momentos descomponer la imagen. Y otro elemento que se descompone es el narrador. Empieza siendo un narrador objetivo, en tercera persona, pero a medida que avanza la narración, por momentos se funde con primeras personas, en distintos momentos de sus vidas, distintas edades y estados de conciencia. Ahora se me borra todo otra vez todo. Ahora abro los ojos otra vez y veo el farol, pero no las mariposas blancas. Las mariposas negas, grandísimas, se mueven negadas al necho y a la nared. Ahora se me borra todo otra vez. Todo borrado, nono nonado, enanan, nenadas, nas nos nuna, nene, no nenea naná, na ona no nenanina, nanien, nanuno, nenado, nenacón, nenado, nenacón. El limonero real, Juan José Saer. Como en la poesía concreta, en la que el poeta utiliza la hoja como un lienzo y la palabra como una cosa que juega en la hoja, la narrativa de Saer se permite pintar de negro una porción de la hoja. Con ello representa el fundido a negro de la conciencia de su protagonista, que está al mismo tiempo hundiéndose en el agua, hundiéndose en el sueño, hundiéndose en la memoria. Todo como si fuera un fundido a negro en el cine. El protagonista se encuentra alternando un lenguaje adulto con uno infantil, que se confunde con momentos de inconsciencia, para conseguir ese triple efecto que culmina con ese elemento visual del fundido a negro. Esta circularidad parece marear al lector. Se evidencia la imposibilidad de captar aquello que se quiere contar, a pesar de los intentos. Ni el tiempo ni el espacio obtienen definición. En la narrativa de Saer, la definición es aquello que está permanentemente puesto en jaque. Todo se desdibuja, todo se borronea, todo se pixela, hasta el punto de convertirse en otra cosa. Como sucede en el comienzo de Nadie Nada Nunca, de 1980. No hay, al principio, nada. Nada. El río liso, dorado, sin una sola arruga, y detrás, baja polvorienta en pleno sol, su barranca cayendo suave, medio comida por el agua,
La isla. Nadie nada nunca. Juan José Saer. De la nada al río, del río al sol, a la barranca y a la isla. Las cosas van apareciendo a la visión sin razón ni forma verdadera. Sus límites, brillantes, polvorientos y humeantes. Saer y la poesía. O Saer y el ensayo. O Saer y la novela. En los tres géneros se ocupó de desarmar y rearmar lo que consideramos real. Se detuvo en los detalles, los compuso y los descompuso, para mirarlos siempre con otros ojos. Hizo del arte de narrar una pregunta, sobre qué es contar una historia y qué es leerla.